cierra tus ojos un momentito, vamos a hacer una pequeña oración porque vamos a pasar ya directamente a la palabra y me gustaría que a partir ya de estos momentos prestáramos suma atención a lo que en esta tarde, pues en fin, el Señor tiene que decirnos y podamos recibir la palabra idónea para la vida de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Él conoce tu corazón, tu necesidad, lo que estás pasando, lo que vas a pasar, todo está bajo el control del Señor, nada ocurre por casualidad. Por lo tanto, vamos a orar para que en esta tarde esta palabra pues te edifique, te anime, te consuele, te levante, te restaure, etcétera, etcétera. Padre Celestial, gracias de todo corazón te damos en esta tarde por este privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias por este regalo maravilloso que tú nos has dado de tu palabra. Queremos en esta tarde pedirte que tú nos hables, que toques nuestros corazones y podamos salir de aquí renovados y bendecidos y que verdaderamente, Señor, tu palabra hable a nuestras vidas. Señor, que esa palabra que va a ser expuesta ahora sea bendecida, sea dirigida por tu Espíritu Santo y que caiga en buena tierra, Señor, en corazones ya dispuestos y preparados después de este hermoso tiempo de alabanza y de adoración, y recibimos tu palabra con acción de gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. Quiero llevarles por favor al segundo evangelio, el evangelio que lleva por nombre Marcos, el capítulo 2, evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer este pasaje muy conocido, pero yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Como dicen los hermanos de Filadelfia, nos va a hacer mucho bien, Por lo menos eso es lo que hemos pedido al Señor y confiamos que así sea. En Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1 en adelante, dice que Jesús entró otra vez en Capernaum. Cafarnaún, Cafer en hebreo significa pueblo, Naún es el lugar o es el nombre del profeta Naún. Así que Jesús utilizó durante algunos años de su ministerio el pueblo de Cafarnaún, el pueblo donde había nacido y se había criado el profeta Naún, como cuartel general. Y allí, estando en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Lo más probable es que estuviera en casa de Simón Pedro, que vivía justamente allí también en esa ciudad. Y dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Les predicaba la palabra. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Esta es una opinión personal, pero para cargar un paralítico no hace falta 4 personas, con 2 se puede llevar perfectamente. Probablemente el hombre llevaría tanto tiempo acostado que ya el hombre estaba un poquito ya pasado de peso, ¿no? Y entonces hacía falta 4 personas. Es una opinión personal, simplemente, no tiene mayor importancia. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Eran techos de paja, de hojas de palmera, de tierra, por lo tanto era muy fácil. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Ahora comenzamos a ver cosas muy llamativas, muy interesantes. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿verdad que no habla de la fe del paralítico? En ningún momento. Habla de la fe de ellos, es decir, de los 4 que traían al paralítico, y me llama la atención que dice, al ver la fe. Luego el Señor puede ver la fe. Tal vez nosotros, seguramente no. Pero el Señor dice que cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, como siempre. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ustedes sabrán que es más fácil, ¿no? Si una cosa o lo otro. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ha recibido autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto
tal cosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno. Seguramente este pasaje ustedes ya lo han oído en cantidad de ocasiones, lo han leído, lo han escuchado en sermones, etcétera, etcétera. Pero en esta tarde le vamos a dar un enfoque diferente. Porque para entender ciertas y determinadas cosas que Cristo hacía y decía, hay que hacer un esfuerzo y volver a su época. ¿Cómo pensaba la gente? ¿Qué estilo de vida llevaban? ¿Cuáles eran sus tradiciones, sus leyendas, sus costumbres? Y entonces vamos a entender mucho más lo que el Señor dice en este pasaje y lo que a continuación también hace. Primeramente vemos a 4 personas que no se desaniman ante los obstáculos, personas con una iniciativa tremenda, la fe que les motiva es imparable, y cuando llegan a la casa donde está el Señor predicando, al ver que no pueden entrar, no se derrumban, no se vienen abajo, no dicen, bueno, venimos otro día, hoy hay demasiada gente, es imposible llegar hasta donde está el Maestro, mañana volvemos, sino todo lo contrario. Vemos que la fe nos motiva a seguir adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. La fe es el motor que mueve nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y esta gente sube a lo alto del terrado y dice la palabra de Dios, como hemos leído, que hacen un agujero en el techo y descienden a este hombre hasta llegar hasta donde está el Señor. Luego vemos que la fe es el ingrediente indispensable para que tú y yo no nos vengamos abajo en momentos de dificultades en la vida. La fe es el elemento indispensable y más que nunca en estos tiempos para que nuestra vida siga adelante y no se frene ante los obstáculos que van a aparecer sí o sí. Por eso una de las razones por las cuales el Señor nos dio la fe, no solamente es para que inicialmente le conociéramos y tuviéramos un encuentro y una experiencia personal con Él, sino que la fe también nos ayuda a mantenernos, no solamente a alcanzar la salvación a través de Cristo, de sus méritos, sino para que haya una vida de mantenimiento y de proceso y de acceso continuo a las bendiciones del Señor. Vemos que la fe no detuvo a esta gente, sino que la fe les ayuda a vencer obstáculos. Probablemente si no hubieran tenido fe hubieran dicho, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Nunca nos va a atender, siempre está ocupado, siempre está rodeado de gente, incluso puede ser que hasta más necesitadas que nosotros. Sin embargo, la fe es algo maravilloso porque nos ayuda a vencer el desánimo, la indiferencia, la apatía, el bueno, otro día vengo. Por eso es fundamental que la fe que tienes, la vives, la uses, para que cuando te vengan los obstáculos que te van a venir a lo largo de tu vida, de la índole que sea, tú puedas vencer cada uno de ellos y utilizar los problemas como una especie de plataforma o de trampolín para conocer las grandezas y las maravillas del Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a pasar a las primeras palabras que el Señor Jesucristo le dirige a este hombre. Pero antes de entrar en ellas, yo quiero recordarles que aquí el jueves yo hablé acerca de un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, creo recordar que era el capítulo 13, donde veíamos a una mujer, no podemos decir cristiana porque no sería el término correcto, pero el término que aparece ahí es hija de Abraham, es decir, era una creyente, ¿sí? No era una pagana, una idólatra, una que pasaba por la calle y entró a ver qué pasaba allí, sino era una mujer judía, una mujer que había sido criada en la ley de Moisés, en las costumbres del pueblo de Israel, y dice que durante 18 años había tenido que soportar, había tenido, digamos, entre comillas, que resignarse a la cruda realidad de que a pesar de su fidelidad a la sinagoga, a pesar de su conocimiento de la Escritura, dice la Escritura que ella no se podía enderezar de ninguna manera. El principal de la sinagoga aparentemente ni le prestaba atención. La religión de la época aparentemente no le había servido de nada. Ella oía, ella asistía a la sinagoga, pero entraba y salía durante 18 años y siempre estaba igual, y yo me atrevería a decir que hasta en algunos casos, hasta peor. Sin embargo, dice la Biblia que ese día el Señor la vio. Y cuando la vio, la sacó de aquellas cortinas, de aquellas celosías, ¿verdad? Donde ya explicamos que se ponían las mujeres en aquella época y se siguen poniendo hasta el día de hoy. Y entonces dice algo increíble. Le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Porque dice que tenía espíritu de
Y quiero aclarar, y ya lo aclaramos el jueves, que no tenía un demonio, no tenía un espíritu viviendo dentro de ella, sino que tenía una inclinación, tenía espíritu de enfermedad. Y el Señor tuvo que desatarla espiritualmente hablando. No estaba poseída, estaba atada espiritualmente hablando, que son dos cosas distintas. Y dice la Biblia, yo he hecho hoy en el mundo espiritual lo que ustedes hacen todos los días cuando desatan a vuestras bestias, a vuestros mulos, ovejas, camellos o lo que sea, y lo lleváis a beber y luego volvéis, y cuando lo traéis lo volvéis a atar. Luego lo mismo que vosotros hacéis en lo físico, yo lo acabo de hacer en lo espiritual en esta mujer. Y la evidencia de que ahora está desatada, la evidencia de que ahora es libre, es que se puede enderezar. Ella se enderezó y comenzó a glorificar al Señor. Y vimos el día jueves cómo hay ataduras espirituales que se manifiestan en, entre comillas, enfermedades o en deformidades o en problemas de tipo físico. Esta mujer no tenía problemas de artrosis. Esta mujer no tenía la columna torcida, no tenía una escoliosis. Esta mujer tenía un problema de tipo espiritual que se manifestaba y se podía ver, se hacía visible por una curvatura exagerada. Y dice Lucas, que es el médico, que bajo ninguna manera esta mujer se podía enderezar. Luego hay ataduras invisibles que se manifiestan de una forma visible. En este caso lo que tenía por dentro se manifestaba por fuera. Pero en esta porción, en este capítulo que hemos leído, vamos a ver cómo una persona mentalmente puede estar también atada. En aquellos días, la filosofía de vida era la siguiente: enfermedad, persona enferma, significa que esa persona está en pecado. Porque si no estuviera cometiendo un pecado, la enfermedad no podría tener ningún lugar, ninguna cabida en la vida de esa persona. Fijaros hasta dónde se llegaba. Claro que antes de la caída del hombre, la enfermedad no existía. La enfermedad vino a consecuencia de la desobediencia, de la rebelión del hombre, pero no necesariamente toda persona creyente en la actualidad que está enferma necesariamente está cometiendo un pecado. Porque esa filosofía de vida lo único que trae es condenación. Y donde hay condenación, Dios no está, porque Dios nos libra de toda condenación. Por lo tanto, en aquellos tiempos, cuando una persona estaba sana, casi rayaba el orgullo, porque decía, estoy sano porque soy justo, porque diezmo, porque oro, porque ayuno, porque soy buena persona, pero no tanto porque Dios tiene misericordia de mi vida y me da salud, sino porque yo por mis méritos casi he llegado a merecerme la salud que tengo. Por el contrario, cuando una persona estaba enferma, automáticamente se le señalaba con el dedo y se decía, ¿ves? Este hombre tiene que estar cometiendo un pecado terrible en su vida y Dios está enfadado con él, y la forma de manifestar que está enfadado es mandándole una enfermedad. Ahora podéis entender el pasaje de Juan capítulo 9, lo habéis leído, ¿verdad? Donde dice la Biblia que los discípulos pasan por un camino y se encuentran a un hombre que es ciego. Y la pregunta que le hacen los discípulos al Señor, ¿cuál es? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre haya nacido ciego? ¿Os dais cuenta cómo ellos toda enfermedad que la persona estuviera pasando en ese momento la relacionaban directamente, causa y efecto, con un pecado que la persona estaba cometiendo? Los rabinos decían en aquella época que hasta que todos los pecados de la persona no fueran perdonados, nunca podría ser libre de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, con esta información, volvamos al pasaje. El hombre lo descuelgan por el techo y cuando lo presentan delante del Señor, el Señor en ese momento, aunque lo pueda hacer y ahora lo veremos, en ese momento no dice, hijo, a ti te digo, yo tus pecados. Eso no está diciendo el Señor. Eso es lo que muchas veces se ha dicho. Eso es lo que muchas veces se ha predicado, que en ese momento el Señor Jesucristo le está perdonando los pecados al hombre. Pero es que eso no dice la Escritura. Lo que la Escritura dice es lo siguiente: al ver Jesús la fe de ellos, versículo 5, le dijo al paralítico, hijo, que tus pecados ya han sido perdonados. No es que yo en este momento te los perdono, ¿me entendéis? Hijo, que estás siendo esclavo de una mala información, de una mala enseñanza que te han dado, y yo te digo que tus pecados ya han sido perdonados. Claro, automáticamente los que estaban allí,
Parece que había venido como una especie de un comando, ¿no?, del Sanedrín de Jerusalén para pillar al Señor siempre en el más mínimo fallo. Automáticamente comienzan a cavilar y tenían razón. Solamente Dios puede perdonar pecados, nadie puede perdonar los pecados. Pero si os dais cuenta, Jesús no está diciendo en ese momento, a ti yo te perdono los pecados, sino que le transmite la información del Padre, diciéndole, hijo, que tus pecados ya han sido perdonados. Por lo tanto, esta enfermedad no es consecuencia directa de un pecado que no ha sido perdonado en tu vida. Fijaros hasta qué punto esto estaba interiorizado, enraizado en la cultura de la época, que si ustedes vienen conmigo un momentito al Antiguo Testamento, a 2 de Samuel capítulo 12, ahora vamos a volver aquí, pero en 2 de Samuel capítulo 12, cuando el profeta Natán llega al palacio del rey David a decirle, a amonestarle acerca del pecado que ha estado cometiendo, si ustedes leen todo el capítulo 12, no nos da tiempo de leerlo ahora, pero leerlo por favor al llegar a casa, 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 13, cuando el profeta Natán le amonesta al rey David, él dice en el versículo 13, entonces David le dice al profeta Natán, he pecado contra el Señor, he pecado contra Dios. Pero Natán le dijo, pero también el Señor ha redimido tu pecado. ¿Y qué añade? No morirás. Es decir, la consecuencia de que Dios te ha perdonado es que no has muerto. Porque si hubieras muerto, es la evidencia de que Dios no te perdonó. Fijaros la profundidad de esto, hermanos. Dios te ha perdonado. Sí, ya, porque tú lo digas. No. ¿Sabes por qué te ha perdonado? ¿Sabes por qué puedes estar plenamente convencido 100% de que Dios te ha perdonado a pesar de la que has liado? ¿Cuál? Que no morirás. Ay, amigo. Ahora cuando vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con esta historia que estamos analizando en esta tarde, nos encontramos que el Señor Jesucristo le dice a este pobre hombre, a este pobre paralítico, tus pecados han sido perdonados. Por lo tanto, no tienes que estar atado mentalmente. Aquella estaba atada espiritualmente. Este tiene ataduras mentales porque cree que su enfermedad es una consecuencia de un pecado que está cometiendo. Por lo tanto, el hombre ni siquiera se atreve a dirigirle ni una sola palabra al Señor. No le pide nada, ni clemencia, ni misericordia, ni nada. Porque la evidencia, según su mente, de que el Señor está enfadado conmigo, es que me tiene aquí postrado en esta cama, nada más lejos de la realidad. Mira, aquí tenemos un versículo que lo hemos citado millones de veces. Y el versículo es muy fácil y muy fácil de entender. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dele la vuelta al texto. En vez de creer en la verdad que trae libertad a tu vida, cree en una mentira y serás la persona más esclava y la persona más deprimida y la persona más amargada de todo el planeta Tierra. Porque así como la verdad liberta, la mentira esclaviza y ata. Este hombre estaba atado mentalmente. Claro, ¿qué rabino le iba a decir en su época? Tus pecados han sido perdonados. Pero si han sido perdonados, ¿por qué sigo enfermo? Bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Porque claro, decirle, oye, que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, que tus pecados han sido perdonados, eso no cuesta nada. Por eso el Señor lanza la pregunta. Aquí hay un mensaje en dos direcciones. Primero hacia el paralítico y también hacia los escribas y fariseos que están allí cuestionando la credibilidad de dichas palabras. ¿Cómo se atreve este hombre a perdonar pecados? Es que no está perdonando pecados, está dando la información. Está trayendo consuelo y aliento y esperanza a un corazón que está creyendo en una mentira. Ahora eso hay que demostrarlo. Muy bien. Pues entonces ahora viene el momento de la verdad. Ahora lo que tienes que hacer es levantarte, toma tu lecho y sal de aquí caminando y será la evidencia visible, el botón de muestra que demostrará que efectivamente tus pecados son perdonados. El hombre toma su lecho, se levanta, se va y el texto termina diciendo que glorificaron a Dios, se quedaron asombrados y dicen nunca. Claro, nunca hemos visto tal cosa, porque nunca le habían enseñado eso. Tú tienes que comenzar a orar, a pedir y a declarar por fe en el nombre del Señor lo que a ti te gustaría ver en tu vida. El gran problema es que muchas veces nuestras palabras, hermanos, son un obstáculo para que la gloria del Señor y el poder de Dios se manifieste en nuestra vida.
¿Quieres ver bendición? Habla bendición. Siembra tomates si quieres cosechar tomates. ¿Quieres cosechar patatas? Pues no siembres tomates, tienes que cosechar patatas. Y en el sentido espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Quieres ver bendición en tu vida? Levántate por la mañana, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El Señor está conmigo, Él es mi poderoso gigante, Él es mi pastor, Él me va a abrir puertas, Él me va a sanar, Él me va a bendecir. Y estamos sembrando fe, y el que siembra fe, recoge fe. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, tengamos mucho cuidado, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes y también, como no, con nuestros pensamientos. Porque mucha gente en aquellos tiempos era personas atadas, mental, física y espiritualmente, porque habían creído en las mentiras que muchas veces los hombres habían enseñado y se habían arraigado de tal manera en la forma de vida, en la cultura de la época, que la gente era esclava, no porque Dios estaba enfadado con ellos, sino porque ellos mismos se habían atado al creer en mentiras. ¿Habéis prestado atención a la lectura de esta tarde? ¿Sí o no? Jesús se va a otra población, a Nazaret. Coge el pergamino, el rollo del profeta Isaías. ¿Y qué dice? Yo he venido, ¿para qué? Para darle vista a los ciegos. Yo he venido a sanar y a curar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los oprimidos. En otras palabras, a traer esperanza, que ya bastante condenación y bastante amargura tenéis encima. Sin embargo, el Señor vino a darnos libertad de todas nuestras miserias, de todas nuestras pobrezas y de todos nuestros pecados. No es que el Señor anule la ley del Antiguo Testamento, pero el Señor viene a ofrecer la imagen de la misericordia del Señor, que nadie la estaba dando en aquellos tiempos. ¿Os acordáis cuando el Señor le habla tremendamente duro a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23? Si diezmáis esto, diezmáis lo otro, oráis, recorréis tierra y mar para ganar un prosélito y hacéis, pero os habéis olvidado de lo más importante, misericordia quiero y no sacrificio. Sois capaces de hacer sacrificios, de caminar, de sudar, de patear por aquí, subir montañas, hablar con este, hablar con el otro, de ayunar días y días, de diezmar las semillas, de colar esto, de colar lo otro. Y lo más importante, que es la misericordia. Pero ¿cómo van a aplicar misericordia si ellos no conocen a un Dios de misericordia? Hay gente, no sé qué concepto de Dios tiene, pero el concepto que tenemos que tener en el día de hoy de nuestro Dios es que nuestro Dios es un Dios de amor y para siempre su fidelidad, y es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? No es que pasa por alto el pecado, pero es un Dios que quiere perdonar, se goza en perdonar. Ahora, la Biblia nos enseña que cuando, por ejemplo, el rey David pecó y desobedeció contra el Señor, ya no mataba en la proporción en la que lo hacía al principio, sino que ya obtenía victorias, pero no en la medida que las hacía al principio. Ya mataba de 1000 en 1000, en vez de 10.000 en 10.000 como al principio. Es decir, hubo un decrecimiento, menguó en la gracia del Señor en su vida. Necesitaba una restauración interior. Y entonces, ¿cómo le vino esa restauración? Bueno, yo siempre he dicho que sin confrontación no se produce un cambio interior. Tiene que haber un momento en el que el Señor nos confronta, el Señor señala, dice, tu pecado, tu problema es este. En ese momento tenemos dos opciones: optar por el camino del medio, hacernos el loco como que no hemos hecho nada malo; optar por un camino que consiste en amargarme, en deprimirme, en condenarme; o escoger el camino correcto y verdadero, que es el de la misericordia del Señor. Y yo quiero decirles en esta tarde que por muy bajo que podamos caer en la vida, después de conocer al Señor, por muy lejos que nos hayamos podido separar de su presencia, de sus caminos, el Señor no ha cambiado ni menguado su amor y su misericordia, sino que Él nos sigue llamando y nos sigue amando igual o más que el primer día. A ti te digo que Dios te ha perdonado los pecados, y la evidencia de que Dios no está enojado contigo, la evidencia de que Dios no está enfadado contigo, es que si quieres te puedes levantar ahora. Pero ya ni lo intentaba, ya se había resignado a vivir toda la vida bajo ese peso, dependiendo de que lo llevaran o lo trajeran las personas.
Sin embargo, amados hermanos, tú no tienes que depender de nada ni de nadie para caminar, para sentirte libre, sino que tu libertad no depende del hombre, tu libertad depende de la obra que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dile gracias porque tú me perdonas. Aleluya. Amén. Hay un versículo en San Juan capítulo 5 que quiero leer, San Juan capítulo 5, versículo 22, donde vemos que el Padre delegó en el Hijo plenos poderes para perdonar pecados y para cualquier cosa. Y quiero que lo leamos porque no quiero que penséis que estoy tratando de decir que Jesús no tenía autoridad para perdonar pecados, no estoy diciendo eso. De hecho, el versículo que vamos a leer ahora nos demuestra que el Padre delegó, dice, este es mi Hijo amado en el cual delego, en el cual deposito toda mi confianza. Juan capítulo 5, verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga. Pero sigue diciendo el versículo, sino que todo el juicio, ¿qué dice? Se lo dio al Hijo. Es decir, que a través del Hijo, Dios imparte justicia y a través del Hijo, Dios imparte misericordia. ¿Os acordáis cuando el Señor estaba un día y de repente lo rodearon un montón de religiosos que estaban dispuestos a apedrear, a lapidar públicamente a una mujer que dice que había sido sorprendida en el mismo acto? Que es curioso, porque si la habían sorprendido en el mismo acto, ¿dónde estaba el otro? Curioso que nada más traen a uno. Y le dijeron, nuestra ley, como dándole lecciones de moral al Señor, como enseñándole cosas que él ignoraba, nuestra ley dice que tenemos que tomar medidas radicales ante este tipo de pecados, y nuestra ley dice que hay que matar a pedradas a semejantes personas. Y el Señor dice, muy bien, perfecto, yo conozco esa ley, si la di yo, si yo la di. El problema es que para poder ejecutar esa ley, uno tiene que estar limpio y libre de pecado. Ahora, si tú crees que estás libre de pecado para poder matar a pedradas a una persona, pues coge la piedra y tírala. No sabemos lo que el Señor escribió en tierra. Algún día lo sabremos, ¿no? ¿No te parece? Por lo menos yo se lo pienso preguntar. La cuestión está en que dice la Biblia que desde el más grande hasta el más pequeño todos salieron corriendo y ninguno se quedó. Perdón, sí se quedó uno. Se quedó el único que podía tirar una piedra y una y 20 contra ella, ¿sí o no? Porque él nunca había pecado, luego era el único que podía decir, bueno, nadie te va a apedrear, pero yo sí, porque yo no he pecado, yo soy justo, yo soy limpio y sin mancha. Sin embargo, ¿qué le dice? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es impresionante, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Hablar yo del perdón de Dios en esta tarde, no digo que sea perder el tiempo, pero es algo que tenemos todos tan claro, ¿sí o no? Gloria a Dios por el perdón de Dios. Gloria al Señor que vemos que perdona al ladrón en la cruz sin haber hecho ningún mérito para ser perdonado. Gloria a Dios que perdona a la mujer adúltera que según la ley de la Torá de Moisés merecía la muerte. Gloria a Dios que perdonó a Pedro a pesar de que le traicionó o le negó. Ponle el adjetivo que quieras. Gloria a Dios que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hablar del perdón de Dios, hermano, para nosotros no es una predicación, es una realidad. Es algo que hemos experimentado. Todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, sabemos que el Señor, tanto antes como después de haberle conocido, nos ha tenido que perdonar muchas veces, ¿sí o no? Porque claro, siempre cuando hablamos de perdón y de misericordia, parece que tenemos que volver a nuestra vida anterior a conocerla al Señor. No, yo no hablo de esa, yo hablo después de haberle conocido. O es que después de haberle conocido no hemos roto nada. Es que después de haberle conocido no hemos caído, tropezado y pecado. ¿Hay alguno aquí así? Porque antes pecábamos por ignorancia, pero ya después de conocerla a Él, pecamos sabiendo que a nuestro Dios le ofendía el pecado y lo hemos hecho igualmente. Y el Señor nos ha perdonado. Y la evidencia de que nos ha perdonado es que estamos vivos. Pero yo no quiero hablar del perdón de Dios, porque ya lo sabéis. Yo quiero hablar acerca de si ahora nosotros vamos a perdonar nuestras ofensas a aquellos que nos han hecho daño. Hay muchas formas de matar a una persona. Dicen que
En algunas tribus se ha practicado y se practica en la actualidad algo que se llama el ostracismo. El ostracismo consiste en no dirigirle la palabra a una persona. En una tribu, cuando alguien cometía un delito, un pecado, un error contra la tribu, pues lo dejaban vivir en la tribu, pero nadie podía hablarle, nadie podía saludarlo, no había ningún contacto físico, ni palabras, ni conversaciones, ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada, ni por ahí te pudras. Cuenta la historia, hay muchos casos en la historia de personas que morían de pena, de tristeza. Incluso cuentan algunos casos en algunas tribus que la gente iba y se despeñaba, se lanzaba, optaba por el suicidio, porque era tan grande la carga continua y permanente, y encima te lo recordaban cada 10 minutos o cada 5 minutos que la gente optaba por quitarse la vida. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos la famosa oración modelo del Padre Nuestro, que en cierta medida, si conocéis lo que era el año de jubileo, está basado en eso. Cada 7 años y luego cada 50 años se tenían que perdonar las deudas. Conocéis, ¿verdad? Algunos dicen, algunos historiadores, algunos expertos en escritura, dicen que el Señor Jesucristo, cuando leyó la escritura en Nazaret, que se leyó esta tarde aquí, estaban celebrando el año de jubileo, pero ya nadie ponía en práctica lo de dar libertad a los cautivos, que era dar libertad a los esclavos, perdonar las deudas, devolver las tierras a sus dueños originales. Pero ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es decir, lo mismo que hemos recibido es lo mismo que tenemos que devolver. El Señor da una parábola diciendo, había un hombre que le debía una fortuna a otro hombre que jamás le había podido pagar, ni le iba a pagar en el futuro. Y todo fue perdonado en un instante porque él pidió misericordia, él pidió clemencia y le perdonaron todo. Y este mismo hombre, con ese perdón, con ese alivio de no deberle nada a nadie, sale a la calle y se encuentra con uno y lo agarra por el cuello y le obliga a que le pague una deuda insignificante. Y el Señor, que le perdonó la gran deuda, le dice, ¿cómo es posible que hayas sido tan mezquino? ¿Cómo es posible que seas tan duro cuando tú me debías mucho más a mí y yo te perdoné todo? ¿No debías tú salir y hacer exactamente lo mismo? Es decir, hermano, aquí recibimos misericordia, ¿pero para qué? ¿Para sentirnos bien y dormir tranquilos y seguir la vida? No, no solamente para eso, sino que recibimos misericordia para que podamos dar y hacer misericordia al que nos ha ofendido. Porque ¿qué es misericordia? Hablando de todo un poco, ¿qué es misericordia? Habrá que definir el término para saber de qué estamos hablando. Misericordia, así claramente, es tratar a una persona mejor de lo que se merece. Ni más ni menos. La Biblia dice, si saludáis a los que os saludan, ¿qué recompensa tendréis? Si amáis a los que os aman, ahí no hay nada, digamos, de extraordinario. El Señor viene en el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, con la irrupción de su persona en el reino, con el reino de Dios. ¿Qué nos enseña? A ir más allá de la letra, a ir más allá de la obligación moral de decir, bueno, he hecho esto, punto. No, a ir hasta la segunda milla. Señor, ¿y cuántas veces perdona? A ver, porque habrá un límite en todo esto, ¿no? O tengo que estar siempre perdonando, como si yo fuera un tonto. Y el Señor, ¿qué le dijo? Como diciendo, un número infinitamente de veces. Imaginemos por un instante que Dios a nosotros nos va a perdonar un número determinado de veces. 30 veces, 40, 50, pon el número que quieras. Al llegar a ese número, toda ofensa, todo pecado, toda caída, todo tropiezo, todo mal pensamiento, toda mala palabra, toda mala acción no puede quedar perdonado porque ya ha llegado el cupo, ya has completado el cupo. ¿Se imaginan lo terrible que tendría que ser vivir la vida cristiana con esa presión, con esa amargura como este hombre? Qué alivio tan grande cuando el Señor le dijo a este hombre que tus pecados ya han sido perdonados, que no tiene que estar bajo esa condenación, que Dios perdona. Y además tengo una noticia buenísima para todos nosotros. Que el único que en esta vida perdona y además olvida es nuestro Dios. ¡Wow! Perdona y olvida. Nosotros no podemos olvidar, pero sí podemos hacer de la herida un punto fuerte y aprender que en la herida, cuando el soldado cae y es restablecido, el soldado se levanta con mayor fuerza porque ha visto en su vida la mano y el perdón de Dios. ¿Y saben quién es la persona que más ama? Según la Biblia, la persona que más perdona. Dice, al que mucho ama,
mucho se le perdona. Al que poco ama, poco perdonado eres. Es decir, que la esencia de Dios es un Dios de perdón. Me preguntaba yo en estos días, en esas conversaciones que tengo yo conmigo mismo cuando voy por la casa, y os he dicho en estos días que si me veis hablando solo, no es que esté loco, sino que yo hablo mucho solo. Y yo me preguntaba, decía, ¿cuándo le pidió Adán perdón al Señor? ¿Sabéis? Cuando Adán, cuando peca, dice, ¡ah! Hemos pecado. Eva, ¿qué hemos hecho? Le hemos liado. Hemos desobedecido al Señor, le hemos fallado, hemos pecado. ¿Cuándo le pidió Adán y Eva perdón al Señor? Que yo sepa, en mi Biblia no veo nunca que Adán y Eva le pidieron perdón al Señor. Pero antes de que Adán fuera consciente de la que había liado, antes de que fuera expulsado, antes de que comenzara a sufrir en lo físico, en lo espiritual, en lo familiar, etcétera, etcétera, las consecuencias de su pecado, ya el Señor fue por delante de él y lo vistió con pieles de animales. Luego tuvo que haber un derramamiento de sangre, porque que yo sepa, para arrancarle la piel a un animal habrá que matarlo, no lo va a hacer en vida, ¿no? Tuvo que haber un derramamiento de sangre, y cada vez que Adán y Eva veían esas túnicas que le habían hecho el Señor a su medida, no le quedaban pequeñas, ni grandes, ni apretadas, sino eran túnicas hechas a su medida. Cada vez que veían esas prendas, sabían que la habían liado, pero Dios los había cubierto con su justicia y con su misericordia. Y ese es el concepto que tenemos que tener constantemente en nuestra vida. Mi Dios es un Dios santo, no tolera el pecado, pero es un Dios que si llego a pecar, Dios, siempre que haya un arrepentimiento, siempre que haya un genuino arrepentimiento, mi Dios, que lo conozco perfectamente, sé que mi Señor siempre me perdonará, siempre me restaurará y siempre me dará una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, Dios perdona y olvida. Así es, aleluya. Dios perdona y Dios olvida. Bendito sea el Señor. Algo que hace años escuché y tal vez nos pueda hacer mucho bien en esta tarde a todos y a cada uno de nosotros es, cuando me encuentro en una situación, no sé, de enfermedad, de dolor, de tristeza, de angustia, en fin, de lo que sea, hazte la siguiente pregunta: ¿qué haría en mi lugar el Señor Jesús? Imagínate que una vecina, no sé, te tira agua sucia en la puerta, te raya el coche, te insulta, te critica, no sé qué. Por poner un ejemplo, ¿qué haría Jesús si la vecina de al lado de su casa, donde él estaba posando esa noche, le hiciera semejante detalle? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor si alguien llega y te insulta, y te amenaza, y te denuncia, y te no sé qué, y te no sé cuánto? ¿Qué haría el Señor? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Ni más, ni menos. Exactamente lo mismo que haría el Señor. Es interesante notar que cuando el Señor Jesucristo resucitó, la Biblia nos da una lista muy detallada de las personas, lugares que fue a visitar después de su resurrección. A una de las personas que específicamente fue para encontrarse con él, para restaurarlo, ¿sabéis de quién hablo, verdad? Del apóstol Pedro. Y decirle a mis discípulos y a Pedro, y el Señor Jesucristo se va desde Jerusalén, lugar donde había sido muerto, crucificado y resucitado, recorre prácticamente todo el país y se va justo al mar de Galilea, donde allí estaba Pedro, volviendo otra vez a las andadas, volviendo otra vez a la pesca, contagiando con su desánimo y con su decisión a otros discípulos para volver a la pesca, cuando tenían que tener clarísimo que ya por ahí no iban los tiros, pero allí se va el Señor. Y el Señor se entrevista con Pedro, y el Señor restaura a Pedro, y el Señor le vuelve a decir algo tremendo, que a lo mejor tú y yo nunca le diríamos a nadie: pues apacienta mis corderos. Y alguien podía objetar y decir: pero Señor, pero si cuando te vio hacer milagros, cuando te vio caminar por encima de las aguas, cuando te vio multiplicar panes y peces, la lió y dijo que no te conocía, ahora que te vas, le vas a delegar a él la responsabilidad, y como a uno de nosotros, de atender ovejas, de atender gente nueva, de pastorear iglesia, de difundir el evangelio. Pero Señor, ¿no te das cuenta que de este hombre nadie se puede fiar? Que ya la lió una vez, y si la lió una vez,
¿Quién nos asegura que no vuelva a hacerlo? Bueno, tenemos un pasaje tremendo para que veáis la reacción del Señor y la reacción del hombre ante un pasaje o una circunstancia parecida. Dice la Biblia que hubo un desacuerdo terrible entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque dice que Marcos en el primer viaje misionero los había abandonado, ¿sí o no? Y llega el momento de celebrar el segundo viaje misionero y Bernabé dice, bueno, pues vamos otra vez juntos, Marcos, yo, Bernabé, y tú, Pablo, y Pablo dice, bajo ningún concepto, de ninguna manera. ¿Pero por qué? Porque este hombre nos abandonó en el primer viaje, ¿no te acuerdas? Que cuando se pusieron las cosas difíciles y cuando hubo problemas, cogió y se mandó a mudar y nos dejó tirados. Y Bernabé le habrá dicho, bueno, pero es verdad, tienes razón, yo estaba allí, yo sé lo que estás diciendo, pero vamos a darle una segunda oportunidad al chico. Ya ha crecido, ya ha madurado, ha pasado un tiempo, capaz que el hombre se ha arrepentido, ha recapacitado, se ha dado cuenta de que así no se puede ir por la vida. Ahora sí, ahora no, ahora cuenta conmigo, ahora no estoy para nadie. Y Pablo dice, bajo ningún concepto. Y dice que hubo tal desacuerdo entre estos dos grandes hombres de Dios, Bernabé y Pablo, que dice la palabra que Pablo se fue por tierra con Silas y se fue Bernabé por mar a la isla de Chipre, de la cual era, con Marcos. Así actúan los hombres, así actuamos los seres humanos. Como dicen algunos, el que la hace la paga, ¿verdad? Ni perdono ni olvido, dicen otros. Terrible. Sin embargo, el Señor Jesucristo llega a Galilea y podía haberse reunido con Juan, con Santiago, con Tomás, con Felipe, etcétera, y decir, bueno, Pedro, tú me dijiste que no me conocías, tú blasfemaste, tú dijiste que no querías saber nada de mí, por lo tanto, déjanos en paz, vete con los tuyos, que yo tengo a mi gremio. No. Yo quiero volver a incorporarte, yo quiero volver a integrarte y quiero volver a confiar en ti. De hecho, te lo digo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro Dios, un Dios de misericordia, un Dios que nos ha perdonado, pero no para que, como dije antes, podamos dormir tranquilos y decir, ay, qué bueno, ya mis pecados están todos perdonados. No, no solamente para eso, sino para enseñarte un modelo, para enseñarte un nuevo estilo de vida y para decirte lo que has aprendido y recibido es exactamente lo mismo que tienes que enseñar y transmitir a toda persona que a lo largo de la vida te ofendan. Porque dicho sea de paso, cuando alguien te ofende es porque Dios le permitió que te ofendiera. Algunos dirán, ¿cómo? No lo he entendido. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. Cuando el rey David huía de Jerusalén porque su propio hijo Absalón, al que amaba con locura, fíjate cómo lo amaba, que viola a una de sus hijas. Sí, le quita el habla durante un tiempo, pero en el fondo David amaba con locura a su hijo Absalón. No hacía honor a su nombre. Padre, Shalom, paz, el padre de paz. Y era un guerrero, era un traidor terrible. Un hombre que dice que se paraba en las puertas de Jerusalén y cuando alguien venía a consultar, a pedirle consulta o consejo al rey, dice que él robaba el corazón del pueblo. Ay, si yo fuera rey, ay, si me nombraran rey, mi padre siempre está liado, siempre está ocupado, yo te trataría con benevolencia. Un ladrón de corazones, terrible. La palabra del Señor nos enseña que quería matar a su propio padre. ¿Qué hace David? Sí, van a ir al campo a buscarlo, van a ir a por él, pero por favor, tener misericordia de mi hijo, ¿eh? No me le hagáis daño, no me lo matéis. No le hicieron caso, todos sabemos, ¿verdad? El resto de la historia. Pero cuando David salía huyendo descalzo y orando, subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, como dice en el Antiguo Testamento, dice que le salió en el camino un hombre tirándole piedras, escupiéndole, maldiciéndole. Hombre sanguinario, eso te pasa porque has derramado sangre inocente. Y le está recordando ¿qué? Le está recordando la muerte de Urías. No es que mató al gigante Goliat, ese día lo aplaudieron, pero le están echando en cara todos los pecados que había cometido. Qué crueles somos, Cuando queremos ser buenos, somos los más buenos del mundo. Cuando queremos ser crueles, rebuscamos en el cajón de la basura para justificar nuestras miserias. Como le decía un día el Señor a Job, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Es increíble, ¿verdad? Cuando queremos justificarnos y salir por la vida de bueno, buscamos todas las miserias de todo el mundo. Y mira fulano, y mira lo que hizo, y mira lo que dijo, y mira lo que y el Señor dice, todo lo que te hagan a ti son pajitas, pero todo lo que tú tienes son vigas dentro de tu propio ojo, querido. Y dice la Biblia que cuando aquel hombre comenzó a maldecir, a tirar piedras contra el rey David, un soldado le dijo, mi señor, ¿me das permiso para que vaya y arremeta contra ese hombre y lo mate y lo deje seco en el sitio? Y le dijo, no levantes la mano contra él, porque si me está hoy maldiciendo y me está tirando piedras y se está portando así de mal conmigo, es porque mi Dios se lo ha permitido.
Porque mi Dios es el que somete a los enemigos más grandes y poderosos que yo bajo la planta de mis pies. Pero la Biblia dice que hay tiempos en la vida para reír. Cuando sea tiempo de reír, mátate de la risa, disfruta. Pero cuando sea tiempo de llorar, no quieras reír, porque si es tiempo de llorar, como dice la Biblia, llora todo lo que puede, porque por cada lágrima que salga de tu corazón, el Señor trae una restauración y trae algo nuevo, una bendición nueva para tu vida. Así que si hoy es tiempo de humillación, hoy es tiempo de huir, hoy es tiempo de sufrir y de llorar, ¡gloria a Dios! Y llegó el momento cuando David volvió, y ese mismo que se le había aparecido en el camino para matarlo, para humillarlo, fue el primero que fue a darle la bienvenida diciendo: Rey David, perdóname, lo siento, se me fue la olla, no sé lo que me pasó aquel día. Y David le dice: tranquilo, no te preocupes, venga, vete para casa, que aquí no ha pasado nada. ¿Te das cuenta, hermano? Esto no es fácil, esto no se aprende tocando un botón ni leyendo un libro. Esto es una lección que tendremos toda la vida para aprenderla. Pero cuanto antes la aprendamos, antes vamos a crecer y antes vamos a madurar. Y estamos viviendo en unos tiempos donde Dios está poniendo a prueba el corazón de los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 3 dice que por cuanto hemos sido fieles y no hemos negado su palabra, el Señor nos guardará de la hora de prueba. Escuchen bien, de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y dice por ahí otro texto, y lo conocéis, que el juicio tiene que comenzar primeramente, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Dios tiene que comenzar a limpiar nuestras miserias. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decir: yo nunca he tenido problemas con la pornografía, yo nunca he tenido problemas con la crítica, yo nunca he tenido problemas con la soberbia, yo nunca... Por favor, cuerpo a tierra todo el mundo. No hay ninguno de los que estamos aquí esta tarde que pueda levantar la mano diciendo: yo soy justo y jamás en mi vida por mi mente ha pasado ningún mal pensamiento, ninguna mala palabra, ninguna mala actitud. Increíble, nuestras miserias son terribles. Si no fuera por la misericordia del Señor, no tendríamos ningún derecho de estar tú y yo esta tarde en este lugar. Pero es la misericordia de Dios, no son nuestros méritos, no es nuestro conocimiento, no es nuestra experiencia, no es nada, sino es el amor de Dios el que nos permite estar aquí, a ti y a mí. Y si no fuera por el amor de Dios, nos barrería un plumazo a todos y a cada uno de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a aplicar lo que el Señor aplicó en nuestra vida, que nos hizo tanto bien, y fue perdonarnos y aceptarnos tal y como somos. ¿Y cuándo viene el cambio? Pues poco a poco, o hemos cambiado ya radicalmente, ya no hay nada en nuestra vida. Todavía hay cosas que tienen que ser superadas y cambiadas, pero hoy el Señor nos recuerda lo mismo que le dijo a aquel pobre paralítico que estaba atado psicológicamente: hijo, que tus pecados ya han sido perdonados. Y cuando te levantes mañana por la mañana, o te vayas a dormir esta noche, o vayas conduciendo a tu casa, o me da igual a dónde vayas, recuérdate siempre que todos y cada uno de los pecados que cometimos delante del Señor, siempre y cuando hubo un genuino arrepentimiento y le confesamos nuestros pecados a Él, dice la Biblia, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Un mensaje clarísimo, sencillo y directo. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios no está enfadado contigo. Para que entendamos que Dios es un Dios de amor. ¿Sabes contra quién se enfadó? ¿Sabes a quién abandonó? ¿Sabes sobre qué cargó tu pecado y el mío, el Señor, el Dios Todopoderoso? Sobre su Hijo Jesucristo. Con Él se ensañó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contra Él el Padre se ensañó, lo dejó solo en la cruz. Permitió que lo escupieran, que lo coronaran con corona de espinas, que lo flagelaran vilmente, cruelmente, hasta la extenuación, que lo clavaran de pies y de manos, que se viera más solo que la una. Cuando los miles y miles de enfermos, cojos, mudos, paralíticos, ciegos, endemoniados, ninguno salió en su defensa. Cuando iban a llevar a los crucificados al madero, iba delante una persona con un pequeño cartel, una pequeña sentencia. En este caso dice la Escritura que, fíjate tú,
Lo escribieron en 3 idiomas por si alguien no sabía lo que estaban allí escribiendo, para que todo el mundo sepa que la causa por la que le están matando es porque dijo que él es el rey de los judíos. En griego, para que todos los filósofos estoicos, epicúreos y sabios de la época sepan la causa de su muerte. En latín, para que todos los romanos, sin misericordia, sin clemencia, sepan que matar a un hombre porque se autoproclamó rey de los judíos es una locura, es la mayor injusticia de toda la humanidad. En hebreo, sí, para que Anás, Caifás, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los religiosos de Jerusalén supieran que no había sido por asesinato, por adulterio, por fornicación, por robo, sino había sido porque había declarado: yo he venido para ser rey de Israel y del mundo entero. Iban delante de él con ese epitafio, iban delante de él con ese cartelito, para ver si alguien entre el público era capaz de parar la comitiva y decir: alto, alto, un momento, no lo llevéis a la cruz. A mí me sanó el Señor. Yo soy Bartimeo. Yo lo conocí a él en Jericó, y cuando yo le pedí: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él se paró y me sanó. No lo llevéis a la cruz. Podía haber salido Lázaro, su amigo, aquel que estuvo muerto y resucitó. Yo estuve muerto, yo sé cómo sabe la muerte, yo sé cómo sabe la oscuridad de la tumba, pero oí mi voz, oí su voz: Lázaro, y salí fuera. Tampoco estaba. Podía haber salido aquella mujer con flujo de sangre, que se detuvo en el camino y al instante, al tocarlo, su flujo de sangre se secó. Podía haber aparecido el endemoniado gadareno. 2000 demonios vivieron dentro de su cuerpo y los echó a todos, y fue libre y volvió a su juicio cabal y le dijo: vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Tampoco estaba. Podía haber venido el paralítico de Betesda, estaba al lado, 38 años tirado en el estanque de Betesda, y vino él y en segundos me sanó. Tampoco estaba. Podía haber venido la mujer encorvada, era una sinagoga en Jerusalén. 18 años encorvada estuve y ahora puedo glorificar al Señor. Probó la soledad, la angustia, para que tú y yo no tuviéramos que probar esa sensación de la vida. Él se sintió solo para que tú siempre te sientas acompañado. Él sufrió para que tú disfrutes de la vida. Él murió para que tú vivas. Él derramó su sangre para que tú no mueras. Viviré y no moriré, dice el Salmo. Viviré y no moriré. Y en esta tarde quiero que te sientas limpio y perdonado por la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios. Vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor, le dijo tal vez a una mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Vete y no peques más. El Señor nos dice hoy a nosotros: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo, solamente yo, os traeré descanso. El famoso Shabbat, el reposo, yo lo traeré a vuestros corazones. Cuando vengáis a mí humillados y arrepentidos, yo os levantaré, restauraré vuestra vida y cambiaré vuestro lamento en baile. Y podrás seguir caminando y recordar al mirarte esa herida cicatrizada que yo un día te perdoné y te sané, para que tú vayas y hagas lo mismo con todo aquel que te encuentres en el camino de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia. Y hoy nos dice el Señor a nosotros como cristianos, como hijos y como hijas de Él: misericordia quiero y no sacrificios.